¿Alguna vez has sentido que después de hablar con alguien, necesitas aislarte un rato para recuperar energía? Como si esa conversación, aunque fue normal, te hubiera dejado completamente drenado sin razón aparente. Ahora déjame hacerte otra pregunta aún más incómoda. ¿Y si el problema no fuera esa persona, sino que nunca te enseñaron a proteger tu energía correctamente? Hay personas que no te gritan, no te insultan, no hacen nada malo. Y aún así, después de hablar con ellas, te sientes completamente agotado. Y lo peor es que no sabes exactamente por qué. No hubo conflicto. No hubo discusión. No pasó nada grave. Pero algo dentro de ti se drenó. Ahora déjame decirte algo que puede incomodarte un poco. No es casualidad que eso te pase. Y tampoco es culpa total de la otra persona. En realidad, estás participando en un tipo de interacción que te está quitando energía, sin que te des cuenta. Y aquí viene lo más interesante. En Japón existe una forma de detener eso sin confrontar, sin alejarte y sin decir absolutamente nada incómodo. Pero lo más impactante no es eso. Es que cuando lo aplicas bien, esas personas dejan de drenarte casi automáticamente. E incluso, algunas dejan de buscarte. En unos minutos te voy a explicar exactamente cómo funciona. Pero primero necesitas ver algo que probablemente estás haciendo sin darte cuenta, y que está provocando todo esto. La mayoría de las personas cree que proteger su energía significa evitar a la gente complicada, poner límites duros o simplemente alejarse. Y sí, eso funciona en algunos casos, pero en la vida real no siempre puedes hacerlo. Porque esas personas están en tu entorno diario, en tu trabajo, en tu familia o en espacios donde desaparecer no es una opción. Quédate hasta el final, porque hay un principio específico que utilizan y que, cuando lo entiendes a profundidad, cambia completamente la forma en la que interactúas con los demás. Y la forma en la que los demás interactúan contigo. Desde muy pequeños, la mayoría de nosotros aprende que ser una buena persona implica estar disponible para los demás. Implica escuchar, comprender, apoyar y, en muchos casos, involucrarse emocionalmente en lo que los demás están viviendo. Esta idea, aunque tiene una base positiva, también tiene un lado que casi nunca se menciona, y es que no todas las personas buscan lo mismo cuando se acercan a ti. Algunas buscan compartir experiencias, crecer, construir vínculos reales. Pero otras, de manera consciente o inconsciente, solo buscan un lugar donde descargar lo que sienten, sin intención de cambiar, sin intención de evolucionar y sin intención de asumir responsabilidad por lo que les ocurre. Y aquí es donde empieza el problema, porque cuando tú te conviertes en ese espacio disponible sin ningún tipo de filtro, empiezas a asumir un rol que no te corresponde. Empiezas a absorber emociones que no son tuyas, a involucrarte en problemas que no te pertenecen y a gastar energía en situaciones que no te aportan absolutamente nada. Lo más complejo de todo esto es que no sucede de forma evidente. No hay un momento claro en el que puedas decir aquí empezó el desgaste. Es algo progresivo, casi imperceptible. Empieza con pequeñas conversaciones, con situaciones aparentemente normales, con interacciones que no parecen dañinas. Pero con el tiempo, se acumulan. Y llega un punto en el que empiezas a notar algo extraño. Hay personas con las que hablar se vuelve pesado. Hay conversaciones que no te aportan nada, pero te dejan agotado. Hay interacciones que antes parecían normales, pero ahora te generan rechazo interno. Y aquí es donde aparece una de las preguntas más importantes que puedes hacerte: ¿cómo puedes mantener tus relaciones, cumplir con tus responsabilidades y seguir siendo una persona presente, sin permitir que eso consuma tu energía? El error más común, y al mismo tiempo el más difícil de detectar, es creer que más implicación emocional siempre es mejor. Es decir, pensar que mientras más escuches, más participes, más aconsejes y más te involucres, más fuerte será la relación. Pero la realidad es muy distinta. Cuando das demasiada energía en una interacción desequilibrada, lo único que haces es reforzar ese desequilibrio. Le enseñas a la otra persona, de manera inconsciente, que contigo puede descargar todo sin ningún tipo de límite. Y esa dinámica, con el tiempo, se convierte en un patrón. Empiezas a notar que ciertas personas siempre tienen algo que contar, pero nunca algo que resolver. Siempre tienen un problema nuevo, pero nunca una acción diferente. Siempre necesitan hablar, pero rara vez escuchan. Y tú, desde un lugar de empatía, continúas participando en esa dinámica. Hasta que un día, te das cuenta de que estás cansado. No físicamente, sino emocionalmente. Y ese cansancio no viene de una sola conversación, viene de la acumulación.
Y justo aquí es donde entra una de las prácticas más poderosas que puedes aprender, una práctica que no implica confrontación, pero que cambia completamente la dinámica de cualquier interacción. En un momento te la voy a explicar, pero primero necesitas entender un concepto clave que sostiene todo esto. En la cultura japonesa existe un concepto que encapsula perfectamente esta idea. Se conoce como ma, y aunque no tiene una traducción exacta, puede entenderse como el espacio consciente entre dos elementos, una pausa que no está vacía, sino cargada de intención. Este concepto no solo se aplica al arte o a la arquitectura, sino también a la forma en la que las personas interactúan entre sí. Es una forma de entender que no todo requiere una respuesta inmediata, que no todo necesita una reacción, y que el valor muchas veces está en lo que decides no hacer. Aplicado a las relaciones humanas, esto cambia completamente la dinámica. Porque en lugar de reaccionar automáticamente a todo lo que alguien dice o hace, empiezas a introducir una pausa interna. Un espacio donde eliges cómo responder en lugar de reaccionar por impulso. Y este pequeño cambio tiene un impacto enorme. Porque cuando reduces tu nivel de reacción, reduces la energía que estás entregando. Y cuando reduces la energía que entregas, cambias la dinámica de la interacción. La técnica que nace de este principio es simple en teoría, pero poderosa en la práctica, reducir tu nivel de respuesta emocional de manera consciente y sostenida. Esto no significa dejar de hablar. No significa ser grosero. No significa ignorar. Significa ajustar cuánto das. Por ejemplo, en lugar de profundizar en cada problema que alguien comparte, puedes mantener una respuesta más neutral, más breve, sin añadir capas innecesarias de energía. No preguntas de más, no analizas de más, no te involucras más de lo necesario. Y este tipo de respuesta genera algo muy interesante. Rompe el ciclo. Porque muchas de estas dinámicas dependen de la energía que tú aportas. Cuando esa energía disminuye, la dinámica pierde fuerza. Es como cuando alguien quiere iniciar una discusión por mensaje y tú respondes con un simple ok. De repente, toda la intensidad desaparece, porque no hay nada que la sostenga. Es incómodo, sí. Pero también es increíblemente efectivo. Aquí es donde la mayoría de las personas se queda a mitad del camino, porque cree que todo esto es simplemente una técnica de comunicación, como si fuera un truco que puedes aplicar desde fuera sin cambiar nada por dentro. Pero la realidad es mucho más incómoda que eso, porque si no hay un cambio interno real, tarde o temprano vuelves al mismo patrón, vuelves a responder igual, vuelves a involucrarte de más y vuelves a sentir el mismo desgaste. Y aquí es donde necesitas hacer una pausa, pero no una pausa externa, sino una pausa interna, una pausa donde empiezas a observarte con honestidad. Porque si lo piensas bien, hay una razón por la que respondes como respondes. Hay una razón por la que te involucras tanto. Hay una razón por la que sientes que tienes que escuchar, ayudar o sostener a los demás incluso cuando sabes que te está afectando. En muchos casos, no es solo empatía, es hábito. Es una forma aprendida de relacionarte con el mundo, donde inconscientemente asocias tu valor con tu capacidad de estar disponible para los demás. Es esa sensación silenciosa de que si no respondes, si no participas, si no aportas algo, entonces estás fallando de alguna manera. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando te das cuenta de esto, empiezas a ver tus interacciones de una forma completamente diferente. Empiezas a notar esos momentos donde respondes por impulso, donde haces preguntas que realmente no necesitas hacer, donde te involucras en historias que sabes que no van a ningún lado. Y en lugar de seguir ese impulso automático, introduces un pequeño espacio. Ese espacio es clave. Porque en ese espacio ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Y ese cambio, aunque parece mínimo, es lo que separa a alguien que vive drenado constantemente de alguien que mantiene su energía estable sin importar con quién interactúe. No se trata de hacer algo radical, no se trata de cambiar tu personalidad, se trata de empezar a notar cuando estás dando más de lo que necesitas dar. Y cuando empiezas a notar eso, algo cambia. Dejas de sentirte obligado. Dejas de sentir que todo requiere tu atención. Dejas de cargar cosas que no son tuyas. Y lo más interesante es que este cambio no solo se siente internamente, también se refleja externamente. Porque tu forma de responder cambia, tu tono cambia, tu presencia cambia. Ya no estás disponible de la misma manera, y las personas lo perciben, incluso si no saben explicarlo. Y aquí viene algo importante que casi nadie te dice. Cuando cambias internamente, no necesitas anunciarlo. No necesitas decir voy a poner límites. No necesitas explicar nada. La dinámica cambia sola.
Ahora es donde todo encaja, y si has llegado hasta aquí, hay algo que probablemente ya estás empezando a notar, aunque no lo hayas formulado con palabras claras. No se trata de evitar a las personas que te drenan, no se trata de cambiar a quienes te rodean, y tampoco se trata de convertirte en alguien frío o distante. Se trata de algo mucho más poderoso que eso. Se trata de dejar de alimentar dinámicas que antes sostenías sin darte cuenta. Porque si lo observas con atención, muchas de esas interacciones que te agotan tienen algo en común. No se sostienen solas. Necesitan tu participación. Necesitan tu energía. Necesitan tu reacción. Sin eso, no funcionan de la misma manera. Y aquí es donde ocurre el cambio real. Cuando empiezas a reducir tu nivel de respuesta, cuando dejas de entrar en cada historia, cuando ya no reaccionas con la misma intensidad, esas dinámicas empiezan a perder fuerza. No desaparecen de inmediato, pero empiezan a debilitarse. Y llega un momento muy interesante, un momento que muchas personas no esperan. Empiezas a notar que ciertas conversaciones ya no se alargan tanto. Empiezas a notar que ciertas personas ya no te buscan con la misma frecuencia. Empiezas a notar que algunas interacciones simplemente se disuelven. Y no porque hiciste algo agresivo. No porque confrontaste. No porque te alejaste. Sino porque dejaste de ser el soporte invisible que mantenía esa dinámica viva. Y eso es lo verdaderamente poderoso de todo esto. Porque no estás controlando a los demás. Estás controlando tu nivel de participación. Y cuando controlas eso, cambias completamente el resultado. Así que la próxima vez que sientas que alguien está drenando tu energía, no te apresures a etiquetar a esa persona, no pienses inmediatamente en alejarte ni en confrontar. Antes de hacer cualquiera de esas cosas, haz algo mucho más efectivo y mucho más difícil al mismo tiempo, observa cuánto estás participando en esa dinámica. Observa cuánto estás dando. Observa cómo estás respondiendo. Observa en qué momento empiezas a involucrarte más de lo necesario. Porque ahí es donde está la clave. No en la otra persona. En tu nivel de respuesta. Y cuando empiezas a ajustar eso, aunque sea ligeramente, empiezas a notar cambios que no dependen de nadie más. Empiezas a sentir más espacio, más claridad, más control. Empiezas a darte cuenta de que no todo necesita tu energía para existir. Y ese es el punto donde todo cambia. Porque proteger tu energía no es construir muros ni aislarte del mundo. Es aprender a moverte dentro de él sin entregar más de lo necesario. Es entender que puedes estar presente sin absorber, que puedes escuchar sin cargar, que puedes responder sin involucrarte más de lo que eliges. Y cuando realmente integras eso, ya no vuelves atrás. Porque ya no se siente bien. Ya no se siente natural. Ya no eres la misma persona dentro de esas dinámicas. Y eso, cambia todo. Si entendiste esto, ya estás jugando en otro nivel. Gracias por escuchar, te invito a ver más videos de este canal para seguir con tu camino de crecimiento y bienestar integral. Te veo en el siguiente video.